Hello. Este vídeo es muy especial por dos motivos diferentes. El primero de ellos es porque voy a hablar del BL, que por si no os habéis dado un poquito de cuenta, es literalmente mi género de manga favorito. Así que quiero hacer como un pequeño vídeo introductorio sobre qué es el BL, la historia del BL y hacer que este sea el primero de una saga de vídeos hablando únicamente sobre el BL. La parte mala es que no sé cuándo saldrá la segunda parte de este vídeo y cuándo saldrá otro próximo vídeo hablando sobre manga de una manera como tan específica, de vídeos de 1 hora, de ellos buscando un montón de información y demás, porque este es el segundo motivo por el que este vídeo va a ser tan importante, y es que marcho a Japón. Y es que voy a estar viviendo en el sur, voy a estar trabajando en Okinawa. Próximamente también haré muchos videitos de Japón, no sé cómo los editaré como tal, en plan voy a ser Jin Cafecito, literalmente. Si no sabéis quién es Jin Cafecito, es un chaval que yo amo, adoro, venero, que todos los domingos hace un vídeo, él vive en Corea del Sur y habla de su vida en Corea del Sur. Yo no voy a hacer ese tipo de contenido porque tampoco me mola tanto, pero sí que quiero adentrarme un poco más en el anime en Japón, porque sí que es verdad que yo voy a estar mucho tiempo trabajando y demás, pero sí puedo sacar un ratito para enseñaros cómo son las tiendas allí, cómo se vive el anime allí, y como tal pues intentaré. También intentaré seguir haciendo más videitos de manga y anime, a lo mejor no de 1 hora, pero no sé, de media hora quizás sí que se pueda. Ya os digo, no lo sé todavía porque todavía no estoy y tampoco quiero como adelantarme mucho. Pero sí que le tengo mucha ilusión, así que este probablemente sea el último vídeo que veáis en este escenario, por lo pronto en todo lo que queda de año. Y sí, me he pasado 1 año subiendo vídeos y cuando un vídeo de repente me pega fuerte, en plan, casi llegamos a las 1000 visitas, al momento de que estoy grabando esto, el vídeo anterior está a puntito de llegar a las 1000, es como, uff, qué fuerte, ¿no? Así que bueno, intentaré hacer videitos. Me hubiera gustado haber tenido más videitos hechos, pero en Semana Santa yo estaba con mi familia y más ahora que me voy, así que lo siento, pero no. 2 actualizaciones también os voy a dar antes de comenzar el videito, ¿no? Esto es como la intro. Me he puesto esto en el micro porque me he dado cuenta de que cuando digo la P como que pepeo mucho, no partido político, entonación, y creo que con esto se escuchará un poquito mejor. Y la otra cosa es que en este vídeo voy a estar haciendo como mucha referencia a un trabajo mío, que fue mi trabajo de TFG. No puedo compartiroslo porque no puedo compartir el TFG, aunque sí que podéis, no la investigación, pero sí el TFG mío, lo tenéis publicado en academia.edu, lo dejaré abajo para si queréis verlo. Básicamente esto que os voy a enseñar, que es la revista que yo hice hablando del tema. Y también voy a referenciar un montón de vídeos y páginas web. Todos los vídeos y todas las páginas web los vais a tener. Pero ya os digo, hay cosas que son, por ejemplo, entrevistas que yo hice, que esas sí que no vais a poder verlas. Pero dentro de la medida intentaré enseñándolos todo. Y en este vídeo voy a estar defendiendo cosas que lo mismo nos gusta que defiende. Porque voy a estar defendiendo series como Kaneganai, que además me la acabo de leer otra vez de nuevo y está siendo una fantasía, y cosas así. Así que si los temas más sensiblones no gustan, intentaré avisarlo, pero sí que es verdad que hay cosas como la... No sé, voy a utilizar lo que dice Soy una pringa, que es violín, if you know, que también empieza por bio, porque no puedo decirlo porque YouTube entonces me lo cancela el vídeo. Entonces pues voy a hacer ese tipo de referencias con una manera de hablar muy bastante copiada de, ya os digo, de Soy una pringa, de Junior Hill y demás. No porque me quiera copiar y no porque lo haga de manera en plan vamos a reírnos del tema, sino porque es que si no YouTube me echa el vídeo para atrás. Así que quiero que quede un poco de claro de que en ningún momento nos estamos burlando, e incluso cuando yo defienda series que son como bastante tóxicas, quiero que entendáis que las defiendo desde el punto de vista de son obras narrativas, en plan no es la realidad, tenemos que tener eso como muy en cuenta. Y que yo diga que me turbo flipa o Kaneganai no significa en ningún momento que esté defendiendo, pues es que en 9 tomos no hay consentimiento y en el resto de tomos creo que tampoco, ¿sabes? Como ese tipo de cosas vamos a tenerlas en cuenta, porque también he visto como mucha queja sobre el BL en ese sentido de es que el BL romantiza cosas, es que sexualiza. Ya lo dije en el vídeo anterior, ¿no? Me parece como muy feo el hecho de que se culpabilice tanto al BL o al shoujo, porque al final el BL nace de ahí. De una obra puede ser mala por el simple hecho de que sea mala, no narrativamente, sino moralmente,
Y no por ello ser una mala obra. Y no por ello estar justificando nada. Porque por esa misma regla de 3, las series de peleitas también justificarían la violencia. Las series de asesinatos justificarían los asesinatos y muchas otras cosas. Pero cuando son temas románticos, que sí que es verdad que son más factibles a que ocurran, tipo relaciones tóxicas, relaciones de poder y demás, también tenemos que tener en cuenta eso. Y sobre todo ahora que vamos a hacer como un poco la evolución, cuando yo esté hablando de, por ejemplo, La balada del viento y los árboles, cuando yo hablo de esas obras y de cómo hablan de la pedo y de la viola, tened en cuenta también que son pues temas que no es que se justifiquen, pero en un contexto histórico y en el mensaje que querían dar, en que querían transmitir, porque ya te digo que las primeras obras no querían transmitir precisamente paz y amor, van muy de acuerdo a todo esto es ficción, en la realidad no apoyamos este tipo de cosas, pero en la fantasía, pues qué fantasía, ¿no? Así que bueno, empezamos y espero que os guste mucho ese vídeo. Muchas gracias por el apoyo del anterior, así que voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Eso es hacerlo bien, eso es intentarlo. Cuando hablamos del BL o del manga y queremos hacerlo desde un punto mucho más académico, mucho más profundo y demás, no solo tenemos que tener en cuenta, ya lo he dicho en un montón de vídeos más, de qué estamos hablando, sino el contexto histórico en el que estamos hablándolo. Y en el caso del BL es especialmente importante porque hablamos de temática homosexual. Y como podemos entender, y de hecho a día de hoy, a fecha de este vídeo, el matrimonio homosexual en Japón no es legal. El tema sobre el género y la transexualidad, bueno, tampoco es que sea especialmente bien hecho. Sí que está un poquito más respaldado, pero solo en temática de ley. Y sobre todo tema de herencia, tema social, no. Así que cuando hablo del BL tenemos que tener siempre en cuenta que no son obras que representen al colectivo LGTB y en especial al colectivo homosexual. Cuando estamos hablando del BL son obras que hacen mujeres para mujeres. Que hacen mujeres asterisco, porque también puede hacerla un hombre, pero me refiero al sollo, ¿no? De por mujeres, para mujeres y demás. Cuando hablamos de mujeres, también nos referimos siempre al sector femenino y al sector femenino heterosexual, que esto también es un punto muy interesante a tener en cuenta, aunque lo mismo digo, el ser una mujer heterosexual, aunque sea ese como el punto base, si tú no eres una mujer o tú no eres hetero y lees BL, no se te va a caer el mundo, ¿no? Pero es muy importante que tengamos esto en cuenta porque la perspectiva con la que las autoras crean su obra varían muchísimo cuando es una obra homosexual y cuando no. Porque el hecho de que tenga esta trama y esta dinámica de relaciones no implica en ningún momento que quieran representarlo y que siquiera les importen. O sea, porque luego estaremos viendo como muchas de estas obras son muy homófobas o kane ganai, pero es muy importante destacar que aunque sean muy homófobos, no podrías cambiar a uno de los dos personajes. En el momento en el que uno de los dos personajes no fuera un hombre, la historia no tendría sentido. Y aunque sí que es cierto que, sobre todo en un tipo de BL como muy clásico, no clásico en el sentido antiguo, sino clásico en ese estilo estereotípico, el BL siempre tenga un personaje mucho más masculino que otro, eso no implica que el personaje femenino, que en este caso normalmente, asterisco, siempre sea el uke, voy a ser pasivo, voy a estar utilizando siempre uke para el pasivo, semi para el activo, que es la terminología del BL clásico. No voy a estar diciendo lemon y lima, en plan, que eso ya es demasiado, porque lemon eran las obras de temática explícita en mi época, pero sí que voy a estar utilizando esos temas, así que importante destacarlo. No podríamos cambiarlo, el uke siempre va a ser un chico y en el momento en el que el uke no sea un chico, no, la historia BL no tiene sentido, no hay gracia. Y eso ahora lo veremos porque sí que es verdad que una de las quejas que tiene el BL es cómo estas obras pueden ser heteronormativas. Y hasta cierto punto entiendo la idea que se tiene sobre esto y el por qué se dice esto, pero cuando tú lo lees y comillas, lo vive, no te das cuenta de que esto es posible, pero realmente sí, en plan, si uno de los dos personajes fuera una mujer, esta historia se caía a pedazos.
aunque sea todo lo estereotípico que pueda, siempre hay un punto en el que te demuestra que efectivamente son dos tíos. Que sean o no homosexuales, eso ya es otro punto. Y que haya o no consenso, ya te digo yo que es otro. Y luego lo que he dicho, hay obras que son homófobas, en plan, muy homófobas. ¿Por qué? Porque el BL no quiere tener nada que ver con los homosexuales. Y esto es como muy irónico, pero muy gracioso al mismo tiempo. Porque el BL juega a la fantasía pura, en plan... Vuelvo a repetir que el público objetivo, lo digo un montón de veces, son las mujeres. Y mujeres heteros. ¿Por qué mujeres heteros? Porque al tú tener dos personajes que son masculinos y tú siendo una mujer hetero, ya no es tanto por el fetiche que se suele tener o no, que ya hice el vídeo pasado diciendo que me parece como muy feo considerar fetiche el simple hecho de que son historias de romance, no es pornografía, no lo es. El BL. Que dentro del BL haya categoría, vale, pero no es pornografía. Que una mujer lea esa obra le permite al mismo tiempo poder enamorarse de uno de los dos protagonistas. Por ejemplo, voy a coger una revista porque el BL, aunque al principio sí que se publicaba en revistas Shoujo, que eso ahora lo ahondaremos más en el tema, a día de hoy tiene revistas que son solo para el BL. Una de ellas, por ejemplo, es la Cherry. Si estamos viendo aquí a los dos protagonistas, tú puedes enamorarte del que tú quieras y sigue siendo un hombre. Si tú te sientes identificado con el activo, estás yendo a por el pasivo y aunque pueda parecer, sigue siendo un hombre, en plan. Y si tú te sientes identificado con el pasivo, con el uke, también puedes estar con él a tope, just, Queen Slay. En ese sentido, pues no hay como el impedimento de... Que luego, aquí por ejemplo, pues ya, porque esto es una obra como más actual, pero hay obras en las que el personaje, el uke, es como mucho más jovencito en el sentido visual, aunque a veces pues no es solo en el sentido visual, we all know. Es mucho más femenino, es mucho más dulce, el semi-tenderness es como más fuerte, mucho más, en plan... Veamos, voy a poner aquí la imagen de Okane ga Nai, que yo creo que se ve muy claramente quién es el activo y quién no. Okane ga Nai es una obra a la que voy a hacer muchas referencias porque me la acabo de terminar. O sea, y porque considero que es tan mala que es buena. En plan, es que no deja de pasar cosas malas. El Kanobu es tonto del bote, en plan, le odio, es un petardo. Ayase también es un petardo porque lo único que sabe hacer es pedir perdón. O sea, que tiene un trauma y yo siempre estaré con Ayase, en plan, en tu equipo, pero eres un petardo, vida mía. Voy a estar mucho referenciándola. También voy a referenciar mucho a Junjo Romántica. Es que tengo la llave. Y el manga de Junjo Romántica, entero en castellano, porque no está entero en español, está aquí, eso blanco que se ve, que claramente no se ve. Luego he puesto unos cuantos de manguitas que ni siquiera todos son BL. En plan, esta es Kase y las campanillas azules, que es un Yuri. Pero mantienen una relación muy importante, el BL y el Yuri. Aunque me estoy yendo a la rama. Lo dicho, tú como mujer hetero puedes enamorarte de cualquiera de los dos protagonistas y Just Queen Slay sigues viendo tal. Y no es tanto de si me gusta un hombre bien, si me gustan dos mejor, viviendo un romance donde... Al no haber un personaje femenino como tal, en plan, una mujer, aunque el personaje puede ser más o menos femenino, no está esa opresión. Que sí que puede sonar un poco raro, pero dejarme que ahora lo explique. Por cierto, este punto, y en este punto en específico, quiero recomendaros otro libro que es Boys Love Manga and Belong. Este libro ya lo recomendé en el vídeo que hice sobre cómo hice el TFG y sobre cómo hice el TFM. Si os interesa, pues tal. Y creo que como bastante interesante, sobre todo para la gente, porque yo lo pasé regulinchi con el tema. Ya tenía el vídeo. En este libro hacen un montón de... un compendio de artículos dedicados al BL de diferentes perspectivas. Toda la información la podéis encontrar aquí. De hecho, ahora os pondré puntos. Yo lo tengo llenito de cosas. Estos son posibles. Lo tengo escrito vivo porque, ya os digo, es un libro con el que a mí me gustó un montón y lo tengo, vamos, comidito. Porque considero que, o sea, cuando investigamos sobre tal, ya os digo que es muy importante como tener mucha información. También he dicho que el BL no es una obra homosexual. ¿Y por qué lo digo?
Ya no solo por el público objetivo, sino por la manera en la que tienen de narrarse la obra. Este tipo de obra, con un personaje como muy bishonen, que los bishonen son, pues, este tipo de personaje como muy estilizado, líneas finas, altos, delgaditos. Incluso aunque el seme tenga esos pedazos de hombro y esa yaoi hand que a mí me vuelven loca, en plan, me encanta el estilo de dibujo de la manga de los 90. Sí que es verdad que son personajes como muy estilizados. Si queréis manga de demografía homo, recomendaría mucho que leyerais el Vara. Sí que es verdad que el Vara tiende un poco más a manga de contenido erótico. Por ejemplo, Gengoro Tagame, que Gengoro Tagame yo incluso os diría que juega la fina línea ya incluso del eroguro, especialmente pues con La Casa de los Herejes, por poneros un ejemplo, que a mí particularmente me encanta. En plan, yo tengo todos los libros de ese palo y en Españita los publica La Cúpula. La Cúpula tiene mucho Vara. De hecho, creo que es la única editorial, si no me equivoco. Si me equivoco lo pondré por aquí, pero creo que es la única editorial que tiene Vara aquí en España. Y es una pérdida porque el Vara es una demografía muy chula, muy interesante. Si no es Gengoro Tagame, otra obra que también está muy bien son Trío de Ases y demás, pero ya os digo, son obras que independientemente del estilo, porque sí que es verdad que son personajes más masculinos, mucho más masculinos, son obras que tiran un poco más al contenido sexual. Que el manga BL también tira al contenido sexual, pero es un tipo de relaciones sexuales como muy diferentes. Vamos a diferenciar mucho entre el BL y el manga para homosexuales. Son dos cosas muy diferentes. ¿Eso dice que una persona no se ve? No, pero las dinámicas están ahí. Y también es muy importante aclarar que el BL es el manga. Esto de aquí, voy a coger el de Given. Esto de aquí es BL. Un doujinshi es yaoi. No es lo mismo. Técnicamente sí. Morfológicamente no. ¿Por qué? Porque el BL es manga de publicación comercial. Esto está publicado en una editorial y la editorial puede ser japonesa, puede ser española, puede ser de la Conchinchina, pero está publicado en una editorial. El yaoi, aparte de ser un término que ya no se utiliza, y ahora os explicaré el por qué, es de autopublicación. Son doujinshi. No es lo mismo. ¿Un doujinshi puede acabar siendo un BL? Sí. ¿Un BL puede acabar siendo un doujinshi? También. Pero son cosas diferenciadas. Y esto es muy importante de entender porque cuando el BL llegó ya no a tanto a Españita, sino al mundo extranjero en general, en plan salió de Japón, empezaron a llamarle yaoi a cosas que no eran yaoi. Y eso ha provocado que luego se mantenga ese término, aunque sea un término bastante despectivo. Así que dicho esto, empezamos con el videíto y empezamos con el BL antes del manguita. Antes de hablar incluso del manga como tal, es muy importante saber el papel que tiene a día de hoy la homosexualidad en Japón. Ya os he dicho antes que el hecho de la convivencia y de los matrimonios está en Regulinchi. De hecho, por ejemplo, a día de hoy se reconoce el matrimonio de hecho, pero no se reconoce del todo y no en todas las partes de Japón. De hecho, también incluso depende de las empresas. Porque, por ejemplo, Nintendo sí que lo reconoce, pero hay otras que no, entonces el matrimonio es complicado, sobre todo si son personas, pues, que una de las dos personas no sea japonesa, y si una de las dos personas no es japonesa y en su país se puede casar, y luego en Japón, el cómo se lo lleva, está bastante regulinchi. Pero esto no siempre fue así, o no siempre fue de esta manera, porque de la misma manera que ya en el vídeo de las mujeres, por las mujeres, hablaba de cómo en un primer momento Japón tenía muy claro el papel de la mujer, pero fue cuando ya la evolución y la influencia de otros países, de China, de Occidente y demás, se fue moldeando la idea del Japón. También ocurre con la homosexualidad como cualquier otra temática. Aunque sí que es cierto que la homosexualidad siempre se veía en cierto punto y muy cogido entre comillas, y muy cogido entre comillas,
cómo se veía en la antigua Grecia. ¿A qué me refiero con esto? No te estoy hablando de que de repente todos eran ya, se hacían poke por la calle, no. Se veía más como el adulto que enseña al joven a cómo desarrollarse en la vida. Que eso es lo que pasaba en la antigua Grecia y eso es lo que pasaba en Japón con sobre todo los aprendices a guerreros y demás. También se hablaba mucho de ese amiguito especial que se tenía, pero ya os digo, es siempre algo que ocurre en un periodo de tiempo muy cortito de la persona. Es decir, tú eres joven, pues vas aprendiendo, tienes tu amiguito especial, pero tú luego haces tu familia y tienes tu vida. No se veía tanto como algo de esto es un romance y se equipara a un romance hetero. Siempre era como un poco... podías tener tus cosillas, siempre hablamos de un romance masculino, el romance femenino era incluso más de te voy a enseñar a ser mujer y luego ya te buscarás a tu marido, que eso se vivía. Ojalá poder tener tiempo para hacer un vídeo sobre el Yuri, acabaré haciéndolo, no preocuparse, yo diciendo que voy a hacerlo un montón, pero quiero hacerlo. Ya tenéis videitos míos hablando sobre el Yuri, lo compartí en el anterior, lo vuelvo a poner en la descripción, así que hecho está. No en este canal, pero hecho está. Dicho esto, cuando hablamos de la homosexualidad en Japón, ya se data en una de las obras más importantes, que es la Nihonsoki, que data del año 720 y os voy a leer un pequeño fragmento. Había una vez dos buenos amigos, Shinu no Hafuri y Ama no Hafuri. Cuando el primero murió de una enfermedad, Ama no Hafuri lloró mucho y dijo: mientras estaba vivo fuimos amigos muy íntimos, ¿por qué no tener la misma tumba? Así que se quitó la vida justo al lado del cadáver. Por eso es que los dos fueron enterrados en la misma tumba. Hablamos entonces de los amigos muy cercanos y de un punto muy importante que ya no solo existe en la historia de Japón, sino en la historia de la homosexualidad, que es el sui por amor. Y de yo voy a estar siempre contigo y cuando una de las dos no estamos, pues al cielo con ella, ¿no? Y acaban pues los dos. De hecho, este tipo de dinámicas se verían incluso como inspiración, échale tu año al Omegaverse. Porque, pequeño paréntesis, el Omegaverse es una sección dentro del BL y sí que es verdad que tienen como muchas diferentes ramas y que es bastante a libre interpretación, pero una de las más importantes es cómo el alfa muerde al omega y si uno de los dos fallece, el otro va detrás. ¿Suena de algo? Pues eso ya se hacía en el año 720 y encima de la vida real. Pero esta no es la única representación que se tiene en textos antiguos, porque por ejemplo en el 750, 30 años después, en otra obra, el Manshu, que es de hecho el poemario más antiguo de Japón, ya decía: las flores del ciruelo que pensé que iban a mostrar a mi hombre no pueden distinguirse ahora que la nieve cae. Ese tipo de pequeñas representaciones donde ya se veía que... spoiler, los mariquitas no spawneamos un martes, un día cualquiera solo para molestar a la gente y que nos llamaran woke. O sea, es una cosa que siempre ha existido, te sorprendería, ¿no? Pues este tipo de representaciones también se incluían con diferentes obras, por ejemplo, en el teatro kabuki. Hola, soy la Gema del futuro que está editando este vídeo y me he dado cuenta de que esta parte no tenía ningún tipo de sentido y lo está explicando muy mal. Así que vengo a hacer un pequeño audio para explicaroslo. Antes os estaba hablando de cómo la homosexualidad también se veía como una especie de práctica para enseñar a los jóvenes. Eso en Japón se llamaba Sudo y fue una tradición de sobre todo la época Edo y que nace un poco del Wakasudo, que sería algo así como el camino del joven. Básicamente era un samurái adulto que ya tenía una formación y demás, eso se llamaba ninja, que enseñaba a el joven Wakasu a comportarse tanto en la intimidad como a ser leal y demás valores que se suponía que eran los valores masculinos que se deberían de enseñar. Y la gracia de esto es que cuando lo hacían, su mentalidad, también tenéis que tener en cuenta la época, ¿vale? Pero la mentalidad era que el hombre, al estar con otro hombre, sabría comportarse, comillas, mejor comillas, que si le enseñaba a una mujer. Y si esto que os estoy contando os parece interesante, hay 2 libros publicados en España que están muy bien y lo hablan al respecto, aunque sí que es verdad que son un poquito difíciles de encontrar porque no están descatalogados, pero que están agotados. Ambos libros son de Ihara Seikaku, están publicados por la editorial Satori en España y son
El gran espejo del amor entre hombres, historias de samurái. Y la otra obra es El gran espejo del amor entre hombres, historias de actores. En ambos hablan de lo que os he contado antes en la época Edo, de el primero de ellos de los samuráis y el sudo y demás, y el segundo de ellos habla ya más del teatro kabuki y cómo eran las citas, las casas que tenían y las representaciones y demás. Me parecen dos libros muy interesantes y echarle un vistacillo si no las conocéis. Pero con la época Meiji sí que es verdad que se abren mucho más y al mismo tiempo que la apertura y el desarrollo cambian la situación de Japón, también es un poco el pistoletazo de salida para que en la literatura, que ya había existido antes, empezaran a moverse las cosas. Y aquí es cuando ya hablamos de los primeros indicios del manguita. Hablemos ya un poco de la historia del manga. Y sobre todo de Osamu Tezuka, porque Osamu Tezuka ha influenciado a todo el santo mundo. Y quien diga lo contrario, no. Y cuando hablo de Osamu Tezuka no digo que Osamu Tezuka hiciera BL, no. Pero hizo una obra muy importante que es La princesa caballero, que no solo inspiraría al movimiento que sería el shoujo, con un personaje femenino que empieza a ser protagonista, sino que también plantaría la semillita del BL. ¿Por qué? Porque tenemos a una protagonista con rasgos donde el género es un poco un constructo social y que es lo suficientemente andrógina como para que pueda entenderse de diferentes maneras. Y eso, acompañado a que las autoras de manga, las mujeres, podrían empezar a hacer cosas, conseguiría que empezara a existir no solo el shoujo, sino los mangas con personajes cuyo género se variaba mucho, eran personajes muy andróginos. Al ser muy andróginos también eran personajes jóvenes, porque de más adultos la androginia es, entre comillas, más complicada, por lo menos de darse. Y estamos viendo personajes que empiezan a relacionarse entre ellos. A eso le suma que estamos en la generación del 24, que para quien no lo conozca fue la generación de autoras de shoujo más relevante y que inspirarían a lo que es a día de hoy el manga como se le conoce, ya no solo del shoujo sino manga en general. Entre esas autoras estaba Takemiya Keiko, que es nuestra niña bonita y es una de las primeras autoras en publicar manga BL en los años 70, que sería La balada del viento y los árboles, y con ello la llegada del shonenai. Esta obra se publicó, vuelvo a ser la gema del futuro, esto se publicó entre los años 76 y 84. En la revista Shoujo. La revista se llamaba literalmente Shoujo. ¿Por qué es importante esta obra? Porque cuando creéis que estamos hablando de shonenai, creéis que estamos hablando de una cosa que no es. Y estamos hablando de esto. El shonenai era un tipo de manga dentro de esta revista de los años 70 de shoujo. ¿Por qué se llamaba shonenai? Porque era shonen, chavalín, hay amor. Son dos chavalines y hay amor. Hay amor. Ya está. Por eso. O sea, sí que es verdad que dentro del shoujo de shonenai hay muchos puntitos más. Podríamos diferenciarlo. Pero como esto es un video introductorio, nos quedamos con el shonenai. Si queremos luego adentrarnos en manga shoujo, manga BL, aunque no sería BL, sería shonenai, del año 70, se puede hacer un vídeo aparte solo para esto, porque es un tema denso, pero nos quedamos con shonenai. El manga homosexual no llegaría hasta tiempo después. Muy importante. De hecho, llegaría a mitad de los 70, principios de los 80, que sería el Vara, porque se publicaría en otra revista. Pero vamos a centrarnos en esto. ¿Por qué es muy importante este manga? Porque es el primero que representa de manera explícita. Ya os digo, abrimos el manguito, una página, 2 páginas, 3 páginas, ¡pum! Y una página, y esto todavía no era manga.
Literalmente, lo siguiente. Habla de manera explícita de la homosexualidad. ¿Lo hace de una manera sana? No. ¿Es una obra sana? No. Esto es un dramón. Esto es un dramón. Tenemos una representación de la homosexualidad muy negativa. ¿Diría homofóbica? Coquetea. Tenemos un profesor aprovechándose de un alumno. Un alumno que en su desesperación se va con el primero que pille. Tenemos drama, tenemos muerte, tenemos asesinato, tenemos todo lo que tú quieras tener. No es una obra sana. En el sentido de unos valores clásicos, bonitos, maravillosos. Pero es que en los años 70 el Soyo tampoco lo tenía. Y si leemos otra obra que también coquetean con Este es mi país, tampoco lo hacen. Por ejemplo, si leemos los primeros Yuri, como este de aquí, os pondré el nombre en japonés, porque lo dicho, que me vaya a Japón no significa que quiera que me extraditen antes de poner un pie, porque en esta obra, de hecho, es cuando empezamos a ver las primeras bromas que tenemos, ¿no? De un poco de los personajes LGTB siempre tienen que morir. Pues este es un muy buen ejemplo de ello. Luego, por ejemplo, tenemos Claudine, que también está publicado en Españita. Está publicado en este caso por Arechi, no lo he dicho, pero La balada del viento y los árboles está publicado por Milky Way. Está entera, está muy bien. Tiene una edición muy, muy, muy bonita. Y se puede encontrar fácil de segunda mano. Yo, por ejemplo, mira, 7 euros. No se ve, pero no enfoca. Bueno, se refleja, ¿no? Se ve que vale 7,50. Me lo compré por 150 de segunda mano. Lo podéis encontrar fácil. Pues Claudine es una obra que también habla un poco del género de su protagonista, porque es un chico trans y tampoco acaba bien. Porque este tipo de obras nunca acababan bien, porque no querían dar una buena sensación. O sea, cuando estoy hablando de que los primeros mangas eran homófobos, me refiero a estas cosas, a cómo uno de los dos protagonistas muere, uno de los dos protagonistas es malo, malísimo, o lleva al mal camino, por ejemplo en el Yuri, o incluso simplemente pues uno enseña al otro y luego cada uno para su casa. No son obras que pretendan enseñar que la vida, siendo del colectivo, es una buena vida. Al contrario, es vida de prostitución, es vida de clandestinidad y es vida de abuso. ¿Por qué? Porque no se tenía como algo positivo. Y aunque intentaran hacerlo positivo, tampoco podían. Así que cuando hablamos del BL y del Shonen Ai, y se tiene la idea, sobre todo por las traducciones y el cómo ha llegado las cosas, porque como esto ha llegado muy de guerrilla, el manga fuera de Japón ha llegado siempre de guerrilla, pues las traducciones son un poco a la balalai. Y se utilizaba ya hoy porque era lo que utilizaban las japonesas para hablar de los manguitas que se daban entre ellas, no porque fuera. Así que esto entiendo que la gente pues, no lo considere así. Y es muy reduccionista, por ejemplo, ahora que está en emisión No te rindas Nakamura, que lo consideren un shonenai porque no se dan de besito. No funciona así, porque aquí ya te digo yo que esto es shonenai y se dan de besito y de lo que no es besito. Y también es importante destacar que cuando hablamos de este manga también tenemos que tener una idea de los protagonistas como muy bucólicos. Muy representación de un instituto que normalmente es un internado, son personajes jóvenes, de rasgos muy femeninos, de rasgos muy lindos, y siempre ocurre fuera de Japón. Nunca ocurre esto en Japón. Siempre o la viña francesa, o en Alemania, o en Inglaterra, o en el país que más lejos te pille. De hecho, luego en los años 90 hablaríamos de mangas que ocurren en Estados Unidos, porque luego encima pum, nos daba un balazo, temea. Pues ese tipo de obras ocurren ya no tanto por la inspiración de Osamu Tezuka, sino por la inspiración de una película que lo petó en Japón a unos niveles que no fueron ni medio normales, que son Les Amis Particuliers, los amigos particulares o mi amigo especial, que son Les Amis Particuliers de 1964, una película francesa que inspiraría bastísimo a La balada del viento y los árboles. Esta película es una historia de dos personajes, dos jóvenes en un internado francés que empiezan a tener un pequeño romance. He de decir que aunque os estoy hablando de La balada del viento y los árboles como el primer BL, realmente no lo sería. Existe otra obra también de la misma autora que es Tsurumunite, que sería algo así como La habitación del sol.
Y esa obra sí que sería la primera obra explícita y tal, pero es una obra cortita, es un único tomo. Esta es una obra larga, ¿vale? Este tipo de obras, como la balada del viento y los árboles, empezaron a ganar un montón de popularidad. Y cuando el colectivo gay vio aquello, dijo: ¿qué? Y ocurrió lo que os he comentado anteriormente. Crearon su propia revista, que era la Barazoca, que podría traducirse algo así como la tribu de la rosa, que de hecho aquí es donde tiene una relación bastante particular con el yuri, porque yuri, la palabra como tal, es lirio en japonés. Entonces utilizaron como esas dos flores, y ahora hablo ya pues de obras como podrían ser la de Gengoro Tagame, como podrían ser Trío de Ace, como podrían ser otras muchas más. Sí que es verdad que son obras como mucho más adultas y demás, y se publicaban en esta revista, que son muy diferentes cuando hablo, por ejemplo, de La Casa de los Herejes, por poneros un ejemplo, a las obras de Gengoro Tagame como El marido de mi hermano, que no es lo mismo, o como os podría hablar de obras que ya sí que se centran al completo en la representación de lo que es ser gay en Japón, no necesariamente siendo BL, como podría ser No soy un monstruo, publicado por Distrito Manga, o como podría ser Cómo conocí a mi marido, también publicado por Distrito Manga. Son obras que ya sí que más se centran en el ser parte del colectivo en Japón y cómo vivirlo. La primera de ellas desde un punto de vista completamente fantástico, pero con un mensaje igualmente duro, y la segunda de ella como una semi-autobiografía sobre el primer matrimonio de hecho en Japón. Ambas obras las recomiendo un montón, pero es muy importante saber diferenciar entre el público, el objetivo y demás de Cómo conocí a mi marido, a por ejemplo Given o a Cherry Magi. Son obras que tienen dinamismo completamente distinto y que buscan cosas diferentes, y eso está bien. Es como el romance, no diría el shoujo, pero las obras dentro del shoujo de romance. Un Honey Lemon Soda, un Yamada-kun, que os hablo de obras como más cercanas, más costumbristas. No estoy hablando, por ejemplo, de Kamisama Kiss, que ya sabes obviamente que es fantástico, ¿no? Pero este tipo de obras no intentan representar nada, son simplemente obras de romance. Pues lo mismo ocurre con este tipo de obras. Luego también hay que destacar que obras como Number 6, por ejemplo, donde sí que hay un romance LGTB, Shion y Nezumi son novios y se besan y toda la paranoia. El hecho de que los protagonistas sean parte del colectivo o sean gay no significa que la obra sea BL como tal. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Hikaru, El verano en que Hikaru murió. Que una obra tenga personaje LGTB no hace que la obra sea BL. ¿Es una obra homosexual? Sí, pero no es un BL, porque el BL se centra full en el romance, aunque en este tipo de obras el romance sí que forme parte muy activa de la obra. Ya os digo Hikaru, o ya os digo Number 6. Y una obra más de aquella época, y hablamos ya un poco de la década de los 80 y de la década de los 90, incluso de la de los 2000, ocurriría por ejemplo con obras como Banana Fish. Idem, se publican en revistas shoujo, así que no podrían considerarse BL al uso, pero sí que es verdad que son obras donde ya estamos viendo coqueteo con las relaciones homoeróticas. Podemos también ver un poco en Banana Fish ese castigo a las personas del colectivo de o lo están haciendo mal o son malas personas. Por ejemplo, con el papi, el daddy, que no me acuerdo cómo se llamaba, el malo malísimo, ¿no? Que se aprovechaba de Ash, y Ash tenía un poco pues, que vivir siendo medio chaperito, por no decir chaperito entero. Este tipo de obras, en este caso ya no estamos hablando del tema bucólico
de Europa, sino que ya estamos un poco más en sangre, muerte, destrucción de Estados Unidos, como o Calvo o Tres Pelucas, no hay un punto intermedio en esto, donde seguimos volviendo a decir, son obras que no tienen que ver con Japón. Aunque un personaje pueda ser japonés, como es el caso de Eiji, que es el que viaja a Nueva York, siempre hablamos de que son cosas que no ocurren en Japón, entonces como que me lavo las manos como Poncio Pilato. Seguimos hablando de la homosexualidad como algo negativo y seguimos hablando de que si empezamos a cuquitear con que esto puede acabar bien, pues no va a acabar bien. El trauma de Banana Fish lo seguimos teniendo. Yo de hecho me estoy leyendo ahora, de manera completamente no irónica, El Guardián entre el Centeno, solo porque sale en Banana Fish. Que por cierto está siendo un libro muy interesante, me está gustando mucho la manera de narrarlo y de todo, así que muy bien. Yo me estoy leyendo la edición de los años 70, del 78 creo que es, de Alianza, y está siendo muy muy guay. O sea, yo voy a perder mucho cuando me vaya de este país únicamente porque no voy a tener el biblio para yo leer mis libritos en la tablet, pero bueno, acudiremos a hacer chu. Pero lo dicho, este tipo de obras, las primeras, que en el caso de Banana Fish no es BL, castigan mucho el BL. Y son obras que es en plan... ¿hasta qué punto considerarlo BL? Pues podría considerarse pre-BL, proto-BL incluso, pero no lo serían. Ya en el momento en el que se empieza a publicar en revistas específicas para tal, ya sí que podríamos considerarlo BL. Aunque a día de hoy una obra... que por ejemplo, esta de aquí, que no voy a decir el nombre porque todavía no ha llegado a España, pero que ya está licenciada por Pica, a fecha de este vídeo siempre, se publica en una revista Shoujo, así que técnicamente es BL, aunque la temática sea full BL y todo BL, pues vamos a decir que sí, porque sí que es verdad que se considera BL ya cuando ya se publican en revistas full BL. Por ejemplo, la Yun, que fue una de las primeras revistas, donde se publicaron una de mis obras favoritas, que es Fake. Y en mi Tistos, haciendo publicidad, tengo ya vídeos hablando sobre ella, porque ya os digo, es mi obra favorita. Y también bebe mucho de Banana Fish, en el sentido de que es una obra donde toda la trama ocurre en Estados Unidos, y donde hablamos también pues de la violencia, hablamos del pium pium, también es porque son policías ellos, ¿vale? Acá sí, pero bueno, una chica a veces... todo es fantasía, ¿no? Ya os he dicho que yo no estoy hablando... pero tal. Y es claramente BL, y de hecho en esta obra tiene un punto que a mí me gusta mucho, y es que aquí sí que se habla de la homosexualidad de manera como muy abierta y a tope, sin tener tanto mal. O sea, Mato aquí, que es la autora, chapó. Porque, por ejemplo, el prota, que este de aquí, habla completamente, abiertamente de su bisexualidad y no tiene ningún problema. Aunque la parte negativa, y por lo que digo, que se sigue viendo el BL como... que esto se mantiene en el tiempo. En plan, esto no es una novedad que de repente... chin, no. Es que aquí estamos viendo como, por ejemplo, el seme, que es el activo, siempre se le da ese papel como de más masculino, y con el más masculino es el que primero se lanza. Y en plan, quiero tu contigo, voy detrás. Y el otro, el Uke, que es como más tal, no sé qué, más tranquilito. Está en plan, que me deje. Pero no sé, pero está en plan, que me deje. Déjame en paz. Amor. Aquí dos no hablan si uno no quiere. En plan... que también te digo que el tipo de no quiero, pero sí, pero no. En plan, no es sí, sí es no. A mí ese tipo de cosas me chirrían un poco bastante. Agradezco mucho que ya no se hagan. Pero cuando tú estás leyendo una obra de la época y tú lo estás leyendo, dices, qué rico un 10. De hecho, Fake tiene una ova que obviamente no habla del manga entero. El manga entero se publicó en Españita por norma, son 7 tomos, está muy bien, y fueron de los pocos que se publicaron en Españita entero. Ahora hablaremos de esto. Y tiene una ova que es del primer caso, porque Fake funciona un poco, pues bebe también mucho guardando todas las distancias había y por haber con Detective Conan, porque va por caso. Va por caso, pim, pim, pim. Hay un caso que se va manteniendo en el tiempo, pero tiene los pequeños chiquititos. Y eso está
espectacular, yo lo recomiendo un montón. En plan, Fake es una obra que genuinamente está muy muy bien, pero eso, pasamos un poco de los años 70, 80, o sea, no hay como hoy nace, mañana muere, ¿no? En plan, se va extendiendo el tiempo, ¿no? Pues los años 80, o sea, 70, 80, estamos viendo pues obras muy bucólicas, obras muy románticas, muy personajes andróginos. En los años 80, 90 empezamos a ver a personajes más adultos, por ejemplo, voy a sacarlo por aquí, que esta no es tanto de los 80 como... Esto ya es de 2004, que es de la B-Boy, que otra obra que yo recomiendo, porque es que aquí no tengo... Bueno, tengo Matsuei, que Matsuei juega un poco como le ocurre a Banana Fish, juega con el BL, pero no es BL, así que en ese sentido, regulinchi. Esta obra sí que no llegó a terminarse por un tomo, o sea, son 11 y hay 10 en Españita, la recomiendo mucho, también tiene anime y también está muy muy bien. Y yo es que este lo tengo medio terminado porque yo soy, o sea, yo... son manguitas y son míos. Pues los cuido, pero los cuido... Esta obra se publicó por Glenat, no espero que llegue a Españita de nuevo. Y esta se publicó en el 89, lo que os digo, 80-90. Son personajes que ya... También aquí hablan mucho y muy abiertamente de la bisexualidad. En plan, por algún motivo, aunque en el resto del mundo la bisexualidad se viera como algo que no, los japoneses era, bueno, vale, dejamos las dos puertas abiertas, ¿no? Viste por la de las mujeres, pero la otra puedes tenerla abierta, pero tú, ¿sabes? A tope con el rollo. Son personajes que ya son muy bisonen, son muy finos, son muy tal... También aquí se castiga mucho la homosexualidad y se seguirá castigando mucho la homosexualidad prácticamente hasta el día de hoy. Incluso con obras, cuando la típica obra que tienen al concepto Okama, como puede pasar saltándonos del BL, en One Piece, que va de modernita pero no lo es tanto, en plan, yo con One Piece soy la amiga que es demasiado woke, en plan, me está gustando, me la estoy viendo ahora. De hecho, acabo de terminar el pasado de Brook, la historia de la boom y tal, una llorera espectacular, en plan, me lo pasé genial. Pero sí que es verdad que va muy de moderna y luego tiene la representación de las mujeres que tiene y tiene la representación de la homosexualidad que tiene. Que de hecho mi TFG, perdón, se llamaba Okama porque hago un poco la broma de cómo la palabra maric ha pasado ya de... O sea, sigue siendo un insulto, pero también aquí en nuestro país nos la hemos adueñado como pues sí. Y como ocurrió con la palabra gay, como ocurrió con la palabra queer. O sea, y como ocurrió con el yaoi y la palabra especialmente la fuyoshi, que ahora hablaremos de ello. Entonces, la representación de la homosexualidad como algo negativo o como una burla ocurre y sigue ocurriendo en el BL, ya no tanto, ya en casos como muy, muy, muy esporádicos, y cuando ocurre es como Morch, que en plan ya no está, pero en aquella época pues estaba. Porque el problema no es que haya un personaje que sea gay y que sea malo, es que automáticamente si eras gay eras una bicha, y en plan, pues no te lo niego yo que las twinconas a veces sean malas, pero chica, un poco de por favor, ¿no? Pues hecho en obras como Fake, como comentaba, o Yamino Matsuei, ya no se ven tanto, aunque sí que siga habiendo el personaje gay que sea malo, ¿no? Pero te quiero decir, es que la gracia es que uno tenía que tal. O sea, ya no se ve tan mal como podría verse, por ejemplo, en La Balada. Y estamos hablando de personajes tan finos y luego hablamos de obras de los 2000, como puede ser Junjo Romántica, que también es de los 2000, como puede ser esta de aquí, que yo me la compré... Es que dime tú que esto no es cine. Me la compré porque la estoy traduciendo, porque para estudiar japonés, pues ahí estoy, no sé si se ve, pero está escrito por encima, traducido. Y lo pongo por encima y no lo tacho para poder asimilar. Y sobre todo para los kanji, este tipo de BLs que van sobre el instituto, que son como narrativas como muy simplonas, en plan, te quiero decir, usan palabras que son del día a día, no se ponen a filosofar. Pues, espectacular. Y ya tenemos personajes que son... hay mucha diferencia entre uno y otro, estamos viendo este tipo de cosas. Y ya luego hablamos de obras de 2010 para día de hoy, que ya son así como... Hay una diferencia bastante interesante, en plan, por ejemplo, solo con comparar las portadas se nota, en plan, se nota
Y en plan, se nota. Por ejemplo, si queréis conocer un poco más acerca de la evolución del BL y de tipos de BL, es que estoy buscando un BL que el prota sea el uke, desde la perspectiva del uke, o desde la perspectiva del semi, o que la dinámica sea no sé qué. Hay una revista japonesa que en redes sociales están tanto en inglés como en español que se llama Chili Chili. Os la pondré por aquí. Hacen TikTok, hacen infogramas, están muy bien. Y la página web sí que es verdad que solo es en japonés, pero se puede dar a traducir. Hacen ranking, hacen información sobre el BL que se publica en Japón, porque ya os digo, es una revista japonesa. A mí particularmente me gusta un montón porque eso, de las revistas más actuales también hacen encuestas y demás. Está espectacular. Y ya os digo, hacen como un montón de infogramas, sobre todo últimamente en Instagram. Y yo me los como todos. Ñam, 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 ñam. Y recientemente tuvieron uno sobre la evolución del BL, que es la que os pondré aquí. Así que echarle un ojillo y tal. Dicho esto, hemos estado hablando un poco sobre el BL. Lo dicho, en los años 70, Francia bucólico aniñado. Evolucionamos a obras. Esta Matsuei precisamente no, porque ocurre en Japón, pero ocurre con fantasmas y tal. Así que cogerla con pinzas, ¿vale? Os estoy poniendo esta, pero imaginaros que estoy hablando de un fake, que no la tengo aquí, o de un banana fish, que tampoco la tengo aquí, aunque no se ve, pero ahí arriba está el libro de ilustraciones. Son obras que ya ocurren en Estados Unidos, mucho más violentas, en el sentido de pium, 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 aunque aquí también, y hablamos de la sexualidad mucho más explícita con personajes más adultos. Luego ya evolucionamos a los 2000. De nuevo, ya son historias que ocurren en Japón, son historias que suelen ser cortas, medida de lo posible. Luego, por ejemplo, ten Junjo Romántica y obras que narran más del día a día. Y luego acabamos con obras de los 2010, que son, de nuevo, pues, obras que ya no son tan dramáticas de te secuestro y te hago de todo. En plan, imagínate un Finder, en Finder ahora no. Aunque Finder siga publicándose, ¿no? Pero también se sigue publicando Junjo Romántica. Que son ya más cercanas, ya no solo en la narrativa, sino que también son como, vale, no se ve tan mal la homosexualidad, se habla de la homosexualidad de un punto muy bonito, e incluso se hacen meta-referencias. Tampoco se va a ver aquí, pero aquí esto que estoy yo señalando es el libro de ilustraciones de una de mis BL favoritos, que este también es como muy mega soft, que es Sasaki Miyano. Y aquí incluso tenemos la meta referencia, porque Miyano es Fundashi, que es como se llaman a los chicos que les gusta el BL. Y ya es como el BL ya forma parte de nuestro Mime Conmigo, y hablamos ya también del fandom. El BL es, como la mayoría de las obras de manga, muy de guerrilla, en el sentido de que esto es que nos juntamos, hacemos lo que sea, lo vamos sacando de nuestra manera. Así que quiero hablaros un poco de lo que os he comentado antes, de por qué se dice BL y no se dice yaoi, y de cómo llegó a Españita el manga BL. Si estamos en Japón, estamos viendo cómo sale La balada de viento en los árboles y salen un montón de obras, y las obras empiezan a leerse, las autoras empiezan a leerlas, empiezan a inspirarse e empiezan incluso a hacer los doujinshi, que es como se llama. Os enseño este de aquí, por ejemplo. Este de aquí es de Kamapon y es de Idol 7. Perfecto. Una obra súper linda. Y mira, un momento de... yo tengo a Yuki, es mi personaje favorito. O sea, yo por ejemplo, de Idol 7 y en especial de Reveal, tengo todos los disquitos, en plan... Me turbo flipa. Si no conocéis, Idol 7 está muy muy bien. No es BL, es una historia de idols. Pero estos dos están casados canónicamente, en plan... ¡Yes! Bueno, como suele ocurrir con cualquier tipo de obra, y ya lo comenté anteriormente, con el tema de los doujinshi y de las fans les gusta una cosa y empiezan a crear sus propias obras, e incluso inspirándose de otros artistas. Por ejemplo, una de las primeras obras que se publicaron en España, de hecho la primera, es Bronce, y la autora era conocida por hacer doujinshi de Capitán Tsubasa. Os pondré también aquí algunos. Están espectaculares, yo los he leído. No tengo ni idea de Capitán Tsubasa.
No me importa absolutamente nada lo que pasa en esos partidos de fútbol. A mí me importa lo que pasa después. Y lo que pasa después me lo sé de memoria. Por poner un ejemplo, ¿no? Pues el que sería Zetsuai, la obra que se publicó, y luego sería Bronce. Zetsuai fue la primera, Bronce la segunda. Bronce no llegó a terminarse. Yo, de hecho, sigo esperando. O sea, tengo los tomitos y estoy ahí pico pala, a ver si los encuentro. Me faltan 2. El 11 y otro más. No me acuerdo qué número es. Creo que es el 12, el 13... de los últimos, que los últimos son los más complicados siempre de encontrar. Y Zetsuai me falta entera. Tengo solo el primero. Pero bueno, este tipo de obras nacen de, pues, el doujinshi. De hecho, hay muchas obras en España que se han publicado que nacen de doujinshi. Para irnos más claramente, Given nace de un doujinshi de Haikyuu. Como muchas otras obras, en plan, te quiero decir, no es nada novedoso. Cuando se publicaban los doujinshi en Japón, se les llamaba yaoi, de una manera muy despectiva. ¿Qué significa yaoi? Significa estas palabritas de aquí, no las voy a poner, que es básicamente muy a puertas palabras. No tiene sentido, no tiene final, no sirve para nada. Como ya comenté en el vídeo anterior, como no se forma una familia, no te puedes casar, no puedes tener chiquillos, ¿eso para qué sirve? Pues para perder tiempo y para ser unos marranos. Entonces como que se veía muy mal. De hecho, la palabra fuyoshi, que es como se denomina a la fan del BL, significa chica podrida. Porque consume contenido que no, y encima los doujinshi los doujinshi no necesariamente tienen que ser contenido explícito. O sea, doujinshi es simplemente una obra autopublicada, un fanzine. No tiene que ser una obra explícita, pero se hacen obras explícitas. O sea, una cosa no quita la otra. Pues ese tipo de personas que lo leían, pues se llamaba fuyoshi de manera despectiva, y luego finalmente pues dijeron, ah, pues sí que lo soy, y punch. Y dejó de ser algo despectivo. Sin embargo, con el yaoi, que fue lo que llegó a otros países, se mantuvo. Y aunque en Japón, o sea, si tú llamas a una obra yaoi, se veía despectivo. Ahora con la globalización, pues el olmen yaoi se ve hasta, no se ve mal, y de hecho pues hay autoras que lo utilizan, pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que en aquella época pues estaba regulinchi. Pero ¿cómo llega el BL a España? Tenemos a las editoriales que traen, en este caso pues fue Glenat, que luego el de Glenat soltó una perlita que ahora os leeré, porque no vendió. Y se publicaban en revistas como la Yaoi Type o la Yaoi Zone. Yo tengo la primera de ambas, pero aquí ahora mismo solo tengo la Yaoi Type, así que voy a enseñarosla. Estas revistas se hacían de manera muy cutrona, que eso no significa que estuvieran mal, eso significa que, bueno, que eran de la época y se hacía con lo que se podía. De hecho, eran bastante caras para la época. Os estoy hablando de 2001, esta revista y yo tenemos la misma edad, y costaba 5 euros. Una revista de 5 euros y de hoy ya es cara, pues imagínate en aquella época. También era la cosa como más de nicho, como he comentado, pues se utilizaba la palabra yaoi. Bueno, es que el título es yaoi. Y una cosa muy guay que tenía es que se publicaban doujinshis aquí con traducción. Esto, el copyright y todo se la turbo bastaba, en plan, como puede ser este de aquí, que no sé de qué serie es, lo siento, tengo que investigar un poquito más. Y tiene este de aquí, que es de El Señor de los Anillos, o este de aquí, que también publicaban algunos que eran propios, que eran españoles, no todo era copiado. Y luego, mira, aquí os digo, estaban hablando de Zetsuai, que acababa de publicarse en Españita. Os hablan de Yamino Matsuei, que también os la he comentado antes. Y era una revista, y esta revista fue la que a mí me inspiró para hacer luego mi TFG, que también es un poco en formato revista, ¿no? De hecho, una cosa que tengo que explicaros sobre el tema de doujinshi en España, y es que de Gravitation sí que se llegaron a publicar los doujinshi de la autora, que ya no serían doujinshi como tal, porque están publicados en una editorial, ¿no? Pero se publicaron. A mí me falta el último. La revista era así como, pues hablando un poco de todo, me parece como una manera como muy chula, hablando también pues de jueguitos, que esto sería de jueguitos tipo Magical Murder. El final de Kenjaku siempre será el mejor, y hacían pues también sus IPitos, y me parece espectacular. O sea, este tipo de cosas se han perdido, me da mucha pena porque esto me parece súper divertido. Pues luego, por ejemplo, te avisaban en el siguiente vamos a tener doujinshi de
Cowboy Vivo. No lo sé si la tuvieron porque no he encontrado esa segunda parte. Y esta tenía un disco, que lo tengo yo también, con Madu Jinsi. ¿Cómo va a ser tan divertida? Pregunto. O sea, las personas que hacían esto, Dios las tenga en su gloria. Y aquí mira, lo que os he comentado antes de que lo separaban de Boys... Es que Boys Love, en plan, lo usaban, pero no lo usaban. Y Shonen Ai, por el problemilla. Bueno. Anyway, pues esto se publicó en Españita. La gente pues lo compraba. Pues en verdad no lo compraba nadie, pero la gente pues lo compraba. Y así pues fue llegando un poquito a España. ¿Qué ocurre? Que el manga, cuando llegó a Españita, no era lo que es ahora, porque ahora, por ejemplo, el BL es uno de los géneros que más ha evolucionado en los últimos años. Sí que es verdad que ahora ya se ha estabilizado, pero pegó el petardazo después de pandemia, que no fue ni medio normal. También lo que ocurre con el BL, y aquí esto quiero como dejarlo muy claro, es que el BL son obras de 1 tomo, 2 tomos, cosas muy cortitas, para que una obra sea un Junhou Romántica. De hecho, Junhou Romántica, el BL es más largo que hay en España publicado. Y vamos con 10 tomos de retraso, te quiero decir. Es raro y es complicado. Por ejemplo, tenemos Puedo oír el sol, que vamos por el 9º tomo y ya es como raro ese tipo de obra. También se expande mucho en el tiempo. Yo empecé a leer esta obra cuando yo estaba en 4º de la ESO y yo me voy a Japón, pero es que yo me gradué del máster, ahora 2 años, este es el 3º, o sea, quiero decirte que no es que sea precisamente una obra que se publica todos los meses un tomo. Entonces parece que hay mucho BL, y lo típico de, es que hay mucho BL, es que los BL son de 1 tomo, Cari, cállate la boca, eres insoportable. Pues ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí es que el BL ha evolucionado un montón ahora, pero eso no fue el caso antes. Antes de la crisis del 2008, que fue cuando muchas editoriales cerraron, de hecho Glenat duró un suspiro después de aquello, es el tipo de obra que primero fueron las del BL. Ya os digo, Matsuei no está terminada, Kizuna no está terminada, le falta 1 tomo o le falta una parte. Gravitation tampoco está terminada porque la de X son 2 volúmenes y solo hay 1. Son cosas así, en plan, aunque la obra entera, la obra original sí, la demás no. Y da como mucha rabia porque además son obras que sé perfectamente que no van a recuperar. En plan, algún día recuperarán Fake y me la volveré a comprar, vamos, sin pensarlo, pero no va a suceder. Entonces, cuando esto ocurrió, la crisis, la editorial, lo primero que se quita cuando hay una crisis es el ocio. Y son los libros. Porque si tienes que priorizar comer o leer, a mí me parece muy feo, pero la gente prioriza comer. Y yo en plan, ¿qué? Se puede vivir a base de arroz para tener mis manguitas, pero bromas aparte, se quitaron. Y cuando esto ocurrió, cuando ya empezaron a verle las orejas al lobo, el editor de aquel entonces de Glenat hizo una declaración a la revista Misión Tokio hablando sobre el BL. Porque efectivamente en aquella época venía regulinchi. Bastante regulinchi. Y otro de los grandes chascos de los que nosotros nos tragamos el anzuelo fue el yaoi. Sacamos Bronce, Yami no Matsuei y han sido un desastre. Sí que es verdad que hay muchos fans y muy integristas. Yo he visto chicas llorando con el número de Bronce, pero no responden a la realidad del público que hay detrás de estos productos. Hay muchas integristas, pero no las suficientes como para justificar que haya una línea sólida de yaoi y que estemos detrás de ella. Dicho por Félix Sabaté en 2008. ¿Qué pasó? Que efectivamente pues cerró. Y en Españita de 2008 a 2014 no tuvimos BL. Sí tuvimos autopublicaciones por Nahue, editorial ya extinta, de obras nacionales. Pero estamos hablando del BL. Cuando esto ocurrió, cerraron y no sería hasta 2014 cuando la editorial Tomodomo apostaría por Seven Days, que es esta obra de aquí, de 2 tomos, de Rijito, que es una de las autoras más importantes del BL de los años 2000. De hecho, esta obra tiene una película de imagen real que está muy bien. Con las adaptaciones del BL ocurre una cosa como muy graciosa, y es que la mayoría de ellas son de imagen real. Por ejemplo, antes os hablaba de Puedo ir el sol, tiene adaptación real, Given tiene, Cherry Magic tiene, y un montón de obras más las tienen porque con el BL, al ser obras costumbristas en su mayoría, es mucho más fácil
O incluso Cherry Magic, que tiene el elemento fantástico de que puede leer el pensamiento del compañero, sigue siendo más fácil porque es un oficinista, ¿no? Sin embargo, hacer una animación ya cuesta más dinero, entonces como que se prefiere directamente tirar a live action. Detalle, porque las animaciones de BL, bueno, para que te salga una buena te salen 20 malas. Y no malas de que estén mal hechas, sino malas de que tienen 2 euros y un chicle y hay que utilizarlo. Por ejemplo, ahora estamos, bueno, con Nakamura no, Nakamura está haciendo muy bien lo que llevo visto. Pero por ejemplo, la temporada pasada que tuvimos la de El contable para salvar el reino, no tiene una mala adaptación, pero no les dedican el dinero. O a obras como por ejemplo Given tampoco le dedican el dinero, aunque sea un superventa. Mismamente, obras que le dedican el dinero no llegan a animarse entera o se hacen películas. Por ejemplo, una de mis series favoritas, que de hecho la tengo tatuada porque efectivamente es mi favorita, que es Un extraño a la orilla del mar. No es una serie, es una peli que está muy bien porque al final Un extraño a la orilla del mar empezó siendo una obra única que luego tuvo la continuación de Un extraño en primavera, pero la película es solo de la del mar. Y está bastante bien, sí, y tiene bastante dinero para lo que suele ser un BL, pero series como por ejemplo Given, que podría tener una segunda temporada facilísimamente, aunque con las películas, bueno, Cherry Magic podría tener una segunda temporada muy facilísimamente, no las tienen. O sea, no, creo que ya no volveremos a ver un juego romántica con 3 temporadas. Incluso Super Love es que, wow, la tienen. Y me da mucha rabia que no que tenga segunda temporada, no sé qué, no sé cuánto, sino el hecho de que es que no hay. Y cuando son animaciones tipo cómics, que son de estas que se van moviendo. Por ejemplo, hay una que se llama Honey no sé qué, que va de un chavalín que tiene gafas, que se quita la gafa y aparentemente es como que son animaciones de estas en plan comillas, cutronas comillas, o son ovas, o son cosas muy underground que directamente ni siquiera están en plataformas tipo Crunchyroll. Entonces como que, bueno, pues no me hacen especial gracia. Y luego obviamente estas cosas nunca van a llegar en castellano. En plan, dime tú que Sasaki Miyano, donde no pasa absolutamente nada, no podría tenerla. Pues no la tiene. Y son cosas que me dan mucha rabia, pero bueno, en fin. La homofobia y esas cosas, porque esto es homofobia y esto es misoginia. ¿Y por qué considero que sea más misoginia que homofobia incluso? Porque vengo a hablaros del papel del BL en la sexualidad femenina. Hemos hablado del BL, hemos hablado de la evolución del BL, del mercado del BL en Españita. Hablemos ahora del BL en las mujeres. Vuelvo a sacar a palestra este libro porque tiene un artículo que me gusta un montón. Creo que no se va a ver, pero bueno, tenéis que confiar en mí. Como he dicho, hay varios artículos, ¿no? Pues está el de Moetalk, que, por cierto, no lo he dicho, pero este libro está en inglés entero. Hay muy pocos estudios sobre el BL en castellano y es una cosa que me molesta mucho. Pero bueno, tenemos aquí la representación del BL y hay uno que es el de cómo se relacionan las mujeres con el BL y en particular de cómo se relacionan las lesbianas. Porque, ok, let's go, ¿qué ha pasado? Porque a mí, por ejemplo, los hombres en la vida real, cuando estamos hablando de la sexualización femenina, de la sexualidad femenina, hablamos también de la sexualización, ¿no? Y de cómo, os he contado antes, ya no solo el hecho de que tú te puedas enamorar de los dos personajes, sino que el no formar parte de la narrativa hace que la narrativa sea para ti. Y sé que puede sonar muy raro, pero tiene como una explicación, ¿no? O sea, cuando tú estás leyendo una obra especialmente erótica, sobre todo cuando empezaron a publicarse, no existía el TL como tal. El TL, para quien no lo conozca, se llama Teen Love y habla de relaciones heterosexuales, donde sí que hay momentos explícitos y hay sexo, pero se hace de una manera de la perspectiva femenina, donde la importancia es la mujer. No en el sentido de que no se tenga en cuenta al hombre, sino de que cosas tan simples como que se pongan un condón de repente son importantes. Y el placer femenino también forma parte del punto. Pero ¿qué ocurre? Este tipo de obras llegarían mucho tiempo después. O sea, no mucho, pero llegarían un poquito después. Con la obra BL estamos viendo ya no solo la locura de la sexualidad en general,
de la fantasía y demás, sino que aquí, al no haber una mujer, la mujer no se encuentra en una posición más baja que la del hombre porque no existe. Entonces puedes verlo de una perspectiva en la que tú no estás supeditada a ello. Cuando yo hablo como lesbiana, por ejemplo, para mí fue un punto liberador en el sentido de cuando yo leo una obra yuri, yo me siento representada con ello. Y si hay algo que no me gusta, unas dinámicas, por ejemplo, un Okane Ganai, que están, que violonchelo de todo y que todo mal, yo si eso lo leo en una obra yuri, me levanta la ceja, porque me siento representada. O sea, no es que me sienta representada, sino que es como... Voy a ser muy sincera y soy muy hipócrita y tengo muy doble vara de medir, porque todo el mundo tiene doble vara de medir. Pero yo con este tipo de cosas la veo y digo, no, en plan, porque me imagino que soy yo, ¿sabes? Y es como... ¿eh? Sin embargo, incluso me ocurre cuando leo una obra heterosexual. Y es como, hasta cierto punto yo con la muchacha me siento identificada y en plan, para, ¿qué? No. Sin embargo, con el BL, eso no me ocurre. Porque claro, son dos hombres. Y es como, nunca voy a vivir lo que es ser un hombre, nunca voy a vivir lo que es enamorarme de un hombre. Entonces, para mí es como fantasía, es como coger yo mi muñeco y y lo que ellos quieran. Porque no es algo que yo vaya a sentir. No digo que no pueda sentir empatía, en plan, creo que hay una diferencia muy clara, pero sí que es verdad que como para mí es como algo que está ahí, que es como muy fantástico, es de la misma manera también en la que hasta cierto punto entenderme la comparación, ¿no? Que va a ser una burrada. Pero de la misma manera que ellos veían en Japón a lo europeo como algo súper loco, mágico, que ¡guau! Para mí con el BL pues juega un poco la misma, no es como yo eso nunca lo voy a sentir, no sé lo que significa, entonces pues anchas cachillas. O sea, puedo sentirme identificada y puedo decir, madre mía, qué circo que está sucediendo, pero también digo, a mí ni me va ni me viene, ¿no? No sé, sé que es muy hipócrita, sé que es muy... pero es que es así, o sea, os lo juro. Y también me permite, sobre todo a mí, que yo soy una mariquita de pueblo, que no me comí un rosco hasta entrar a la edad, básicamente hasta que me fui, el hecho de poder explorar mi sexualidad sin sentir la presión de no tengo novia, pues también te daba un plus. Y sé que es como una cosa como muy rara, pero es que es verdad, en plan, el jugar desde el banquillo, tú estás ahí de espectadora porque ni te va ni te viene, pues ya. La verdad que me molaba mucho. Esa es mi opinión mía propia. Pero sí que es verdad que el tema, sobre todo con personajes que son más masculinos, no tanto, pero cuando estábamos hablando de La balada del viento y los árboles, que son personajes como mucho más femeninos, el género jugaba un poco entonces la sexualidad y podía hacer un poco lo que quería, y eso para obras del Yuri ayudaron mucho. Para la sexualidad femenina ayudaron un montón. Lo dicho, lo estoy haciendo de manera como muy contendida y estoy hablando de manera como muy reduccionista. Os recomiendo mucho que leáis si queréis. Yo estoy haciendo una mini intro y que os juro que quiero hacer un vídeo hablando solo del papel de la mujer y tal. O sea, entendamos esto como una línea de aquí podemos abrir 300 millones de puentes. Y si os gusta, pues los abrimos todos juntos, ¿vale? En plan, quiero que tengamos esto como muy claro. Y también cuando estoy hablando del BL y de la revista, si os acordáis, en el vídeo anterior ya os estuve hablando de cómo las revistas Shoujo buscan el público femenino con el tipo de regalitos que dan. Es como lo de la Telva, que regala bolsos. Pues literalmente la Emerald, que es la revista donde se publica Junjo Romántica, regalaba un bolsito, que lo tengo pues por ahí perdido, las cosas como son, no son estas, en su 10º aniversario. Por ejemplo, mira, esta yo me la compré en la Otaku Center, que la trajeron desde Japón, y me costó 14,95. En verdad me costó menos porque viene, o sea, soy socia, entonces te cuesta menos. ¿Lo veo bastante caro? Sí, porque esto en verdad cuesta 820 yenes, que al cambio pues serían como unos 4 euros. Pero bueno, ¿los gastos de envío los vas a pagar tú? Pues ya lo estoy pagando yo. Y luego también pues tengo la Cherry, que es la que os he enseñado antes. También estas revistas me gustan mucho porque las páginas son de colores. ¿Por qué las páginas son de colores? Pues sinceramente no lo he investigado, no lo sé. Pero mira qué lindo. Este es de la Tanaka, leche. Lo pone aquí.
Es que sé japonés, from Japón. Es la autora, si no lo sabéis, de Yarichin. Que yo de Yarichin tengo la banda sonora. Soy una coleccionista, qué deciros. Y eso, cuando se publican en este tipo de revistas, suelen tener regalitos, suelen tener cositas. Entonces, pues tal. Y otra cosa que también me gusta y que no he comentado sobre el fandom del BL, y sobre todo por el tema Fuyoshi, porque creo que también sería como otra vez repetir lo que ya repetí en el vídeo del Shoujo y en el vídeo del fandom, es que también existen como el meta universo del BL, con Besalo a él no a mí, con obras como Metamorfosis BL, que está publicada por Norma y es una obra preciosa sobre la que apenas se habla, que va sobre la historia de una abuela y una niña que empiezan a tener una amistad porque a ambas les gusta el BL. Es una obra preciosa, muy bonita, en plan la recomiendo un montón. Son solo 5 tomitos, 10 de 10. Y os podría recomendar un montón de obras más, por ejemplo, la de las oficinistas de Arechi, que acaba de publicarse, que es esta de aquí, que también está espectacular. Y encima es un 3 en 1, así que está muy muy bien si queréis comprarlo la entera. Y el tema del BL y tal, pues considero que mola mucho porque también te abre muchos frentes. Yo también es verdad que casi que lo que más leo. Y sí que es verdad que hay obras que son pues regulinchi, ya os digo, otra vez Okane ga Nai. Pues también está bien leer ese tipo de cosas y ya os digo que como con el BL no me chirría tanto, pues aprovecho. Y luego el BL puede ser o no ser explícito. Sasaki Miyano, volviendo otra vez como a los 4 referentes que he dicho para que nos quedemos con la idea, no tiene ningún tipo de contenido explícito, and that's okay. Luego tienes, por ejemplo, obras como, yo qué sé, Okane, no voy a decir Okane ga Nai otra vez, pero os voy a decir Comida de Demonio, que que a veces pues da vergüenza, pero me mola. Y no considero que una obra tenga un contenido explícito, o sea, la haga mejor o peor. Y como, sinceramente, a mí eso no me pone lo más mínimo, tampoco te puedo decir, porque ya te digo, pues no. Yo cuando hablo de BL no hablo nunca ni de obras chinas ni de obras de Corea, más que nada porque no consigo adentrarme en ellas. En plan, no digo que estén mal hechas, lo más mínimo, o que sean inferiores, o que sean cualquier tontería, en plan, que no. O sea, sí que lo que ocurre, incluso me pasa con las obras japonesas. A mí me gusta un manga que tenga este tipo de dinamismo, ¿no? Estoy yo leyéndome mi manguita, ¿Qué ocurre cuando leo una obra china o una obra coreana o incluso los webtoon japoneses? Pues que son webtoon. Y yo, si estoy leyendo una obra y estoy así, no con esto, porque estoy así, veo paneles sueltos. Sin embargo, cuando yo estoy leyendo esto, como que siento que, aunque sea erótico festivo, estoy leyendo, he puesto el dedito tapándolo, estoy leyéndolo y me está gustando. Y aunque sí que es verdad, siguen siendo obras eróticas, porque la Cherry Blue es bastante erótica, siento que no estoy todo el rato viendo, porque con las obras que son webtoon, siento que estoy todo el rato viendo una porno. En plan, todo el rato dándose de besitos. Y ya os he dicho que como yo no me cito con estas cosas, ni, o sea, que está, pero porque tiene que estar, en plan, no es porque vaya buscando obras que sean erótico festivas, que esté todo el rato eso, como que me da pereza. Sobre todo en este sentido de los webtoon, tanto japoneses como coreanos, Y con los chinos, pues porque el danmei, o sea, el tipo narrativa no me ha adentrado, sinceramente, porque me agobio. O sea, no porque sea muy largo y tal, sino como que no. O sea, sí que es verdad que es algo que no me llama, sin más. Y con los mangas pues pasa lo mismo, en plan, cambia el formato webtoon, no me gusta. No consigo conectar. Llámame señora, porque soy muy señora, pero pues no. Y ese es el único motivo. Y ya está. Eso es un poco el primer intro del vídeo japonés. Y bueno, creo que ya he hablado un poco de todos los palos del BL, de qué significa el BL para mí, qué es el BL, cómo evolucionó. Y creo que esta es una muy buena intro para luego analizar más obras y meternos en temas más profundos. Porque sí que es verdad que me gustaría analizar como colectivo dentro del BL, el Omegaverse y demás, pero creo que como primer punto, como primera intro, creo que el vídeo ha quedado medianamente larguito,
quería hacerlo corto, spoiler, no ha pasado. Y ya está, el siguiente vídeo que haga pues ya estaré en Japón. Y guay. Esperaros eso, pues, videitos de Gemma viendo un poco la vida japonesa y tal. Así que pues muchas gracias por haberme apoyado este añito en este setup, que la verdad es que muy guay. Me da mucha rabia el hecho de ahora, que es cuando la gente me estaba mirando, porque yo tengo vídeos de 50 visitas, que nadie me está mirando en verdad, en plan, que no he llegado a 1000 visualizaciones en un vídeo, pero yo me lo creo, ¿vale? Me lo permití. Pues recordad que tengo demás redes sociales donde también subo contenido bastante a diario y demás cositas, así que bueno, muchas gracias y nos vemos en la nueva etapa del canal, supongo. Es que me creo influencer y tengo 100 suscriptores, pero bueno, 100 pedazos de suscriptores, que soy súper divertida. Así que besinchis, abranchis y os quiero un montón. Adiós.